Del dólar nuevamente que está subiendo, lentamente sube el dólar oficial, el otro se ha disparado más en los últimos días y quien sabe mucho de estos temas, no necesita mucha presentación, es Gabriel Wittmann, economista. Gabriel, mucho gusto, Gonzalo Schmidt aquí de Canal 6, gracias por atendernos. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Todo bien por suerte. Bueno, algo preocupados porque uno dice, bueno, el dólar la verdad que es algo que no está al alcance de todos por ahí, pero nos guste o no, indefectiblemente esto influye en la economía de todos. ¿Qué es lo que está pasando en los últimos días, en las últimas semanas? ¿Hay un cierto descontrol del tipo de cambio o esto ya estaba previsto de alguna forma? Mira, a mí me parece que son cuestiones relativamente previsibles en varios sentidos. A ver, si bien cada vez que el dólar se mueve, se acelera un poco, genera cierta incertidumbre, hay que pensar lo que estamos a algunas semanas de la elección primaria, que suele ser un evento que genera por lo menos alguna inestabilidad o por lo menos alguna lectura en donde hay gente que prefiere posicionarse en dólares para pasar las elecciones a partir de cualquier evento que pueda ocurrir en ese sentido. Recordemos, en agosto de 2019, post elecciones, hubo un salto del tipo de cambio muy importante y esos eventos suelen, cubrirse con el dólar suele ser una de las estrategias alrededor de este sentido. Asimismo, también hay que pensar que estamos en una situación en donde se agrava fuertemente el frente externo a partir de, por un lado, la sequía, el deterioro de las reservas del Banco Central y todas esas variables que generan también incertidumbre, que en la medida en que no se haya podido resolver a través de algún crédito o fortalecer las reservas del Banco Central, también exponen otra capa de incertidumbre sobre lo que es la cotización del tipo de cambio, lo que se suma también que venía con cierta estabilidad. Recordemos que durante varios meses el tipo de cambio se mantuvo por debajo de los 500 pesos, por lo menos el tipo de cambio paralelos, que luego de 3-4 meses inflacionarios eso también genera cierta presión, ¿no? Es decir, el tipo de cambio real, medido en los términos de un tipo de cambio paralelo, se había atrasado por lo menos estos últimos meses, entonces esto también implica volver a cotizaciones anteriores. Claro. Eso un poco suma que, había un escenario en donde podía generarse esto y que aún así, que vaya a 550 son cotizaciones que son parecidas a lo que de unos meses atrás, por lo menos en términos reales. Por supuesto. Y esto, Gabriel, indefectiblemente no se traslada por ahí a otras variables económicas y quizás lo que más preocupa, más aún antes de las elecciones, es el tema del aumento de los alimentos. He visto, ¿no?, en algunos comercios que ya hubo remarcaciones. ¿Tiene que ver con esto? Depende. Yo creo que en todo caso el escenario de los alimentos tiene más que ver con las medidas respecto de los dólares no paralelos, sino los otros dólares como el dólar soja o el dólar para las economías regionales que se anunciaron hace una semana, que eso sí impacta directamente en la composición del precio de los alimentos, ya que, por ejemplo, el dólar que está destinado para maíz también tiene una mejora en lo que es en su cotización. Eso implica que el maíz en términos de dólares para dentro de Argentina se encarece, y eso es tanto alimento directo como alimento de alimentos, es decir, es lo que alimenta el sector porcino, el sector avícola, que después también repercute en el precio de los alimentos en la mesa de la familia. Entonces creo que esas medidas impactan mucho más, por lo menos lo que son en las tensiones en los precios de los alimentos de estos días. En las cotizaciones paralelas, que esas suelen tener más que ver, por lo general, con cuestiones financieras y no tanto con la dinámica de la economía real. Claro. ¿Y qué puede pasar si esto está sucediendo antes de las elecciones primarias? ¿Qué puede pasar luego? Esto tiene mucho que ver con el resultado. Uno a veces ve ciertos medios nacionales y por ahí uno se asusta un poco y uno desde nuestro lugar, desde nuestra provincia, es como que trata de no transmitir quizás eso que se quiere por ahí mostrar. Pero hay cierta preocupación. Sería difícil, por lo menos de mi parte, arriesgar algo por ahí. Por lo general se ve que antes y después de una elección hay un evento muy particular, muy preciso, que sucede un domingo, que a partir del lunes cambia o incide fuertemente la cotización. Que eso puede tener mayor o menor incidencia, y en función también de la previsibilidad del resultado de esas elecciones, va a tener mayor o menor impacto. Es decir, si yo ya sé lo que va a suceder en la elección, va a tener un menor impacto. Ahora,
una elección como esta, en donde va a marcar muchas aguas, tanto para la interna de Juntos por el Cambio como para la potencia que pueda tener el oficialismo, Claro. creo que eso puede repercutir fuertemente en distintos escenarios de impacto en los tipos de cambio. Aún así, no, a ver, también hay que pensar que poselecciones de ahora de agosto ya se va a consolidar también el anuncio del acuerdo con el fondo y por lo menos buenas noticias en el frente externo, que son la incertidumbre sobre si se puede o no, se podía o no podía pagar al fondo, si venían estos 7.000 millones de dólares que anunció más ahora recientemente, que creo que eso por lo menos pone una capa de, bueno, hay estabilidad y hay con qué hacer frente a la dinámica de los próximos meses hasta poselección. Entonces creo que están esos dos escenarios que se van a encontrar después de las elecciones. Por un lado el resultado, que es un resultado que hay mucha incertidumbre, y también hay difícil lectura, decir, bueno, qué candidato tira para arriba y qué candidato tira para abajo, por decirlo así. Y también, por otro lado, ya una mayor certeza sobre un acuerdo con el fondo y fortalecer ese frente externo más real y más inmediato. Claro, tenemos una particularidad en este caso de que el ministro de Economía justamente es uno de los precandidatos. Por ahí para el ciudadano, ciudadana común que tiene algunos pesos y no sabe qué hacer, quizás no son muchos, ¿no?, a quienes les sobre pesos. ¿Qué sugerís, no? Por ahí es difícil también en este contexto comprar algo, ponerlo en plazo fijo, comprar dólares independientemente al precio en que lo consigan. ¿Qué debería hacer? ¿Qué hay que hacer? Eso muy difícil responder, y sobre todo cuando se trata del ingreso y el patrimonio de las personas, claro. ¿No? Hay mucha responsabilidad ahí. Pero, a ver, depende de lo que uno, eso siempre depende del objetivo que uno tenga y lo que se llama la aversión a riesgo, que tan dispuesto uno está a tomar riesgos, ¿no? Es decir, frente a el tipo de eventos que a veces se llama binarios, por decirlo así, que es como de una moneda, salvo un lado del otro, no porque esta elección sea así, pero más o menos así se lo interpreta, suelen tener así como cambios muy bruscos de cotizaciones, que ahí ya hay los que se posicionan de un lado ganan mucho y los que se posicionan de otro lado pierden mucho. Eso es buscar un incremento, una rentabilidad muy rápida, me parece que son exposiciones. Pero igualmente, a ver, si uno se quisiera cubrir, claramente hay que cubrirse respecto del tipo de cambio comprando dólares o eventos indexados activos indexados al tipo de cambio, por ahí es una estrategia por lo menos de mediano plazo para cubrirse a los próximos meses, que va a haber cierta incertidumbre en torno a eso, y sobre todo cuando se habla que los escenarios para diciembre también son muy distintos a los que se están planteando por los próximos meses, ¿no? Claramente las medidas económicas que se tomarán ya asumiendo como gobierno y no en términos de campaña, todos hablan de o que unifican, sacan retenciones, no sé, distintas medidas de ajuste que todas por lo general implican incrementos de la cotización del tipo de cambio, ¿no? Entonces, por lo menos cubrirse de alguna forma, que eso puede ser también tranquilamente en pesos y con tasa de interés en la medida en que sean reales y que estén por mayores de esa depreciación del tipo de cambio que se espere, ¿no? Es decir, un plazo fijo con una tasa real del 130, 140%, por ahí puede ser mayor una devaluación que, si bien es repentina, después se termina estabilizando en el tiempo. Por supuesto. Por último, Gabriel, ya lo dijiste un poco al principio, pero para aquel que no conoce mucho, no entiende tanto, ¿qué es lo que hace subir o bajar en este caso el dólar? ¿Hay una mano, varias manos, varias variables detrás de eso? ¿Qué es lo que implica, no, que a veces de golpe el dólar comienza a escalar hacia arriba, se torne prácticamente imparable, después se estanque un tiempo, luego comience a bajar? ¿De qué depende eso? Me imagino que son varios factores. Sí, son varios factores muy complejos también de determinar o entender cuál es efectivamente que termina generando esas tensiones o momentos en donde se acelera, momentos donde aumenta y momentos donde se acelera. Igualmente hay que tener presente que lo que son por lo menos el tipo de cambio blue, paralelos, por fuera de los mercados, esos suelen ser mercados muy muy chiquitos que se mueven en términos informales, entonces por ahí pequeños movimientos o pequeños capitales pueden generar tensiones en esos mercados. A medida que hay mayor grado de formalidad, son mercados más voluminosos, en los cuales es más difícil generar ese tipo de operaciones y son movimientos más generalizados. Y por el lado de ya los tipos de cambio oficiales, ahí y la Reserva del Banco Central, ahí lo que interviene principalmente son la dinámica económica de la economía productiva y de la economía real que demanda importaciones. Entonces ahí lo que te está demandando dólares es la importación de bienes intermedios de la economía real, de insumos necesarios para producir, para vivir, que ahí es donde lo que te demanda dólares es el incremento de la actividad económica. Ahora estos últimos meses,
desde fin del año pasado lo que se está haciendo es restringir un poco el término de importaciones, entonces eso repercute en una caída de la actividad económica, que es lo que se ha visto en estos últimos meses, que es por lo menos el flujo más grande de lo que es demanda de dólares. Pero por lo general la noticia y lo que tracciona y lo que genera presión son los tipos de cambio más bien paralelos, que son mercados más chicos, que ahí sí hay mucha especulación financiera. Claro. Ahora sí, por último, Gabriel, que no sé si tenés conocimiento qué sucede en otros países, países que más o menos tienen una economía parecida a la nuestra, hablo de Uruguay, Chile, Brasil, países de la región. ¿Están también todo el tiempo pendientes de lo que pasa con el dólar? ¿Afecta tanto a su economía igual que nosotros o no tan así? Mira, no soy un gran conocedor de todo ese tema que me consultás, pero uno lo ve claramente de que no es un problema para el resto de los países, si bien pueden tener momentos en donde haya más devaluación o tipo de cambio más competitivo o menos competitivos, no suelen ser eventos tan traumáticos ni que marquen tanto el ritmo de la agenda interna ni de las políticas económicas. El tema de las reservas internacionales es un tema que preocupa en alguna medida a Argentina, y eso lo ve uno, por ejemplo, en las tensiones que va teniendo con el FMI y los tipos de cambio que tiene en cualquier otro país. Por lo menos de los que mencionaba, no son ejemplos de que tengan muchos tipos de cambio como pueden tener en Argentina. Podrán tener, en algunos casos, dólares más caros, más baratos, habrán apreciado, se habrán depreciado, pero no es un factor tan relevante como me parece a mí termina siendo en Argentina. Claro. Gabriel, como siempre, muchísimas gracias por la gentileza, por hablar con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes. Un abrazo. Así pasaba Gabriel Wittmann, economista, justamente hablando sobre el dólar, que siempre es un tema, y más aún antes de cada elección aquí en nuestra República Argentina. Y como dije hoy en la apertura,